Amado Padre Celestial, Gracias, Señor. queremos darte gracias por tus misericordias que son nuevas cada Te mañana. bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestras obras. Te damos muchas gracias, Señor, porque nuestra familia Gracias, cumplirá Señor. propósito eterno. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias. Y esa es la promesa a la que nos acogemos para comprender que tú eres un Dios de familia, Sí, Señor. En nombre de que Jesús. siempre te vas a glorificar en medio nuestro, no importando la situación, no importando lo que vean nuestros ojos, tú siempre darás la salida de manera positiva, no has perdido el control y que todas las cosas que tú diseñaste para nosotros desde antes de la fundación del Sí, mundo Padre, en nombre de Jesús, Señor. habitarán en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y que cumpliremos ese destino profético para el cual fuimos diseñados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, no importa la agenda de Satanás, Satanás delante de ti es como el tamo que arrebata el viento. Así es, Señor. Así que Él no puede impedir que tu agenda se cumpla en nuestras vidas y te damos gracias por eso, Señor. En esta hora que tu palabra va a ser expuesta, En el nombre de Jesús. te pedimos, Señor, que tú ministres a cada uno conforme a su necesidad. Santifícanos y purifícanos por tu palabra. Y yo declaro que esta palabra que no puede volver vacía, hará el efecto para lo que es enviada. En el nombre de Jesús, amén. Osvaldo, ¿me puedes ayudar con la lectura de la palabra? Libro de Mateo, capítulo 5, versos 21 al 26. Sí dice la palabra del Señor. Ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara muriera. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Y el que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Por tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Reconcíliate con tu enemigo de inmediato antes que sea demasiado tarde. Este te lleve al juicio y te arrojen en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. Bueno, yo quiero saber cuándo Dios me va a dar un mensaje a mí que sea puras rosas sin espinas. Estoy en muchos grupos de intercesión, donde se ministra la palabra, donde se invita a ayunar, a orar, a tantas cosas poderosas, ¿verdad? Que deberían de ser poderosas. Y lamentablemente uno ve una guerra sin cuartel entre hermanos. Y quería era seguir con la cuestión de la venida de Cristo, porque hay mucha gente que desconoce lo que está por acontecer, así que anhelaba seguir con lo de la venida de Cristo. Pero esta semana Dios me traía al entendimiento lo siguiente. Queremos estar preparados para la venida de Cristo. Ok. ¿Y cómo hacemos ese montón de personas que en lugar de estar consagrándose a Dios, están tirándole a sus hermanos en la fe? Y es muy triste porque nosotros, por ejemplo, usted tiene 2 hijos, ¿verdad? Yo desconozco eso porque tengo uno solo. Jessica también tiene uno solo. Génesis todavía no tiene. No sé si Julio tendrá. Milagro sí tiene 2 hijos. Ella sí va a comprender lo que yo digo. Y Esther también tiene 2 hijos. Pero sí, Jennifer Carolina tiene uno solo, así que ella también desconoce el tema. Pero si usted tiene 2 hijos y los ve peleándose,
¿qué hace usted? Bueno, como padre tiene que poner control para que no se peleen, porque son hermanos, son hermanos. Y aunque todos seamos diferentes, gracias a Dios que todos seamos diferentes, porque yo no me imagino que Osvaldo fuera igual que yo. Imagínense Osvaldo con esta pollina, ¿verdad? Este copete, con esta melena, sentado al lado mío y que fuéramos idénticos. Ay, Dios, yo no me hubiese enamorado de mí si fuera como yo soy. No me hubiese enamorado de mí. Una mujer con un carácter duro, una mujer que da puras palabras que son como bisturí a la vida de la gente. Yo creo que no. Me gusta la pasividad de mi esposo. Me gusta eso que él es pastor. Así que todos somos diferentes. Pero déjenme decirle algo. Esa diversidad es lo que nos hace atractivos el uno para el otro. Y tenemos que respetar la diversidad que hay. Y en esa diversidad tenemos que aprender a amar a los demás, aunque no piensen como nosotros, aunque no hagan las cosas como nosotros. Dios quiere que nosotros amemos a nuestro semejante. De hecho, Cristo instauró un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Así que una persona que no está amando a su prójimo, una persona que no está entendiendo que el hecho de ser diferente no lo hace una escoria, no lo hace alguien indigno de ser salvo. Entonces, si no aprendemos eso, estamos perdiendo el tiempo como cristianos. Porque ser cristiano significa amar a todos por igual. Dejar de menospreciar a los demás. Dejar de hacer sentir a los demás que son inmerecederos del reino. Porque tú y yo tampoco nos merecemos ir al cielo. ¿Ok? Entonces, a mí me llama la atención el título que tiene este pasaje en las Sagradas Escrituras, porque le tomé un capture, porque el título es el homicidio. Qué tremendo. El título o al pasaje en cuestión es el homicidio. Y Cristo comienza a enseñar cómo se inicia un homicida. ¡Wow! No está fácil el asunto. Ahora, por lo general la gente cuando uno le dice que se arrepientan, la gente dice, ¿y de qué me voy a arrepentir? Yo no he matado, yo no he robado. Es lo primero que dicen. Pero cuando usted va a las Sagradas Escrituras, y me llama la atención que el que esté dando esta enseñanza sea Jesucristo, porque si de repente, no se lo hubiese dicho un apóstol, yo hubiese pensado, bueno, de repente este hermano tenía un problema con otro y quiso dejar este mensaje para que supieran que es pecado meterse con los hermanos, pero no, es Jesucristo el que lo está enseñando y Jesucristo no puede manipular a nadie. Él no puede decir algo que realmente no tenga consecuencias y ni siquiera puede exagerar cuando da un mensaje, una enseñanza, porque él dice que ni una tilde ni una jota pasarán sin el cumplimiento de lo que está escrito. Así que él comienza a enseñar acerca de cómo se inicia un homicida para que usted y yo agarremos los ojos y nos escaneemos y veamos dónde estamos parados. Dice, ustedes saben bien que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara, muriera. Es un asesino, hay que matarlo por asesino. Pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Quiere decir que delante de la presencia de Dios es un delito enojarse contra el hermano. Pero a mí me llama la atención porque Jesucristo afirma que es un delito.
aborrecer a otro. Ahora, cuando ahí está hablando de enojarse, está hablando de la palabra orgué, que es una ira retenida por mucho tiempo contra otro y que no quiere reconciliación. O sea, la persona dice, para mí, fulano se murió. No fue y le dio unos tiros, no fue y le dio una puñalada, pero lo asesinó dentro de su corazón. Ahora, yo, Arkelini Agüero, se pregunta, wow, si mantener una ira contra otra persona es ser homicida, ¿cómo se inicia un homicida? Bueno, según lo que está exponiendo aquí Cristo en este pasaje es con enojarse contra otro. Pero ¿cómo es posible que así se inicie un asesino? Bueno, la respuesta es fácil. Pues el que aborrece a su hermano o a su prójimo comienza a acariciar en su mente, a desear, a disfrutar, el imaginarse el fracaso de aquella persona a la que aborrece. Sí. Comienza a decir, ojalá que lo maten, ojalá que tenga un accidente, ojalá que se le destruya el negocio, ojalá que los planes que tiene se vengan abajo. Y en ese acariciar de toda esa destrucción sobre la persona que aborrece, está siendo identificado con Satanás en eternidad. Ahora, él desea que el otro sea destruido, desea que el otro deje de existir. Le mete zancadillas al otro para que caiga, lo juzga, lo condena, y en esa actitud deshonra a Jesucristo al no obedecer el mandamiento de amar al prójimo. Ahora, yo, Arkelini Agüero, se pregunta, ¿y cómo saber si ya llegué a ese nivel de odio contra otra persona? Bueno, la respuesta es fácil. La persona comienza a pedir juicio contra el que odia. Comienza a pedirle a Dios que castigue a esa persona. Comienza a pedirle a Dios que haga justicia por el daño que le hicieron. Comienza a acusarlo y a tratar de forzar la barrera, tanto sea posible, para que su enemigo sea privado de su libertad. Cuando nosotros leemos el pasaje de Mateo 18, donde habla de los dos deudores, dice que un rey, que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus súbditos. Y llamando a los súbditos le trajeron a uno que tenía una deuda de 10,000 millones de piezas de plata. O sea, ni con 10 vidas que viviera iba a poder pagar la deuda. Ahora, a este, como no pudo pagar, su señor ordenó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero dice que el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía unos $100. Y dice que agarrándolo por el cuello le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y aquí es donde se manifiesta el orgué. No va a haber reconciliación, no te voy a dar chance, no te voy a dar oportunidad. Y dice que más él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor
todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda espantosa te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos y a las cámaras de tortura hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada hermano sus ofensas. Mire, me da la impresión de que no debemos de llegar a ese territorio. Me da la impresión. Porque este sujeto le habían perdonado toda la deuda. Pero cuando una persona está en amargura y está en odio, dice que ese odio abarca en esclavitud y alcanza a la mujer y a los hijos. Hay una maldición que reposa sobre el que odia, pero abarca a la pareja y a los hijos. Y yo me preguntaba, ¿y qué tengo que ver yo con el odio que pueda tener mi pareja contra alguien? Porque una persona enojada, una persona que odia, no se queda callado. A la primera persona que contamina es al que duerme con él en la misma cama. Cada vez le está hablando, ¿sabes que lo que hizo fulano, verdad? Y te acuerdas lo que hizo Perenceo. Entonces la misma contaminación que hay en su corazón se la traspasa a la pareja. Pero no solo se la traspasa a la pareja, se la traspasa a los hijos. Porque en sus conversaciones él está tratando de contaminar a aquel que no le agrada, que le hizo daño, que lo hirió, que lo ofendió. Y por eso el mismo juicio que viene sobre él, viene sobre la pareja y viene sobre los hijos. Qué terrible es ser una persona con raíz de amargura. Pero hay personas que no tienen raíz de amargura. Ya creció un sicómoro, un árbol grande y frondoso de esa amargura, pero que contamina a todos los que lo oyen hablar. Ahora, me llama la atención que dice que el que le dice racá es una exclamación de gran desprecio que usaban los judíos. La palabra idiota, la palabra inútil, la palabra ridículo, esperpento o sin inteligencia o hazme reír que una persona pueda decirle a otro es una palabra de menosprecio que hace que él sea llevado a juicio delante de Dios. ¿Por qué menospreciar a un hermano trae un juicio tan terrible? Bueno, déjame de explicarte por qué. Número uno, el mismo camino de perdición que tiene ese hermano es el mismo camino que transitábamos tú y yo. Y que gracias a las oraciones que alguien hizo por nosotros, tú y yo estamos en pie. Y la palabra de Dios dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tú y yo no estamos exentos de caer. Que la misericordia de Dios nos sostenga es harina de otro costal. Pero tú y yo pudiéramos caer si descuidamos de dónde hemos sido alcanzados. Si se nos olvida que también fuimos pecadores, que somos pecadores aún siendo perdonados, seguimos pecando y que no estamos exentos ni de ser tentados, ni de ser seducidos. Hermana, ¿y los pastores son tentados y seducidos? Bueno, vamos a preguntarle a Jesucristo. Dice la palabra que Él fue tentado En todo. en todo. Él fue tentado en todo. Cristo, nuestro Salvador, siendo santo, fue tentado en todo. No me diga que usted y yo no vamos a ser tentados.
Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Satanás no le tembló el pulso para tentar a Cristo, no me diga que usted está libre de tentación o yo. No estamos libres de ser tentados, no estamos libres de ser seducidos, no estamos libres de caer, pero tenemos que sembrar misericordia entre los que están apartados, entre los que están chuecos en el evangelio, entre los que teniendo conocimiento hacen cosas bárbaras, porque ellos han sido descuidados con su salvación, pero tú y yo no estamos exentos de estar en su nivel. Basta que un día una persona pierda su enfoque en el Salvador y también será arrastrado por la misma marea que han sido arrastrados otros. Por eso Cristo dice, velad por vosotros mismos. Por eso Jesucristo dice, mirad que no seáis seducidos. Por eso hay tantas advertencias en la palabra acerca de nuestra salvación. Y por eso dice que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Así que tú y yo no estamos exentos. Vamos a tener misericordia de los que están caídos, de los que están derribados. Y a mí me da lástima decirlo, pero el único ejército que destruye a sus propios soldados, que los termina de destruir cuando están heridos, es el ejército del evangelio de Jesucristo. Cuando cae una persona, todo el mundo lo señala. Cuando cae una persona, todo el mundo se lo come vivo. Y no deberíamos de restaurarlo. La palabra de Dios dice que precisamente porque nosotros también tenemos tendencia a caer, tengamos compasión de los que están derribados. Ahora, dice la palabra de Dios aquí no solo de Raca, sino que dice también que el que maldiga a una persona, él merece ir a parar a las llamas del infierno. Mira, hermano, vemos bombardear tanto en las redes sociales a predicadores que han ganado cualquier multitud de personas para el reino y son bombardeados en cuartel. Les dicen que son del diablo, que aman al dinero, que no aman a Dios, que son instrumentos de Satanás, se meten con las grandes iglesias, que son mejores los grupos pequeños que las grandes iglesias. Mira, hermano, a Jesucristo lo seguían grandes masas de personas. Y no era pecado que lo siguieran grandes masas. Cada uno tiene un depósito diferente. Vamos a orar por los que no predican correctamente. Vamos a orar por los que pensamos que están errados. Vamos a orar por los que pensamos que ya cayeron o por los que vemos que no se han levantado. Vemos a la gente bombardear en las redes sociales a los artistas que están viniendo a los pies de Cristo y que porque tienen una música que al que los critica no le agrada, piensan que eso no es de Dios. Mira, hermano, tenemos que dejar de señalar, porque cuando uno señala, hay un dedo que indica hacia adelante, pero tres que indican hacia la persona que está juzgando. Así que vamos a tener misericordia. Dice que el que maldiga a otro. Ahora, cuando hablamos de la palabra maldecir, no es precisamente decirle maldito, es hablar mal. Porque Cristo le dijo a la higuera, nunca, jamás nadie coma de ti. Y después Pedro le dice, maestro, mira, la iglesia, la higuera que maldijiste. Así que cuando una persona está diciendo de otra, ese no se va a levantar, ese nunca va a dar fruto, ese nunca va a ser un verdadero cristiano, lo está maldiciendo. Está diciendo que esa persona no va a ser salva. ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién va a ser salvo y quién no? Hace poco estábamos perdidos y Dios nos agarró y nos metió nos arrancó del reino de las tinieblas y nos plantó en el reino de Jesucristo por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se salva y quién se pierde?
Si esta fiesta es diseñada por Dios y Él decide quién entra y quién no. Y lo va a decidir conforme a las intenciones de su corazón y no conforme a la perspectiva de cómo yo lo veo. Ahora, voy más allá. ¿Cómo se levanta o cómo se forma un homicida? Es el que le gusta maldecir a otro, es el que le gusta ridiculizar y hacer sentir inútil a otro, es el que juzga que otro no llegará a la meta, pero dice, por tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, y esto tiene que gritarnos, peligro, 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 ojo cómo te comportas delante de Dios. ¿En serio? ¿Podemos pensar que podemos adorar a Dios mientras hay odio en nuestro corazón contra nuestro hermano? Mire, hermano, déjeme decirle algo. El mismo precio que Cristo pagó por usted es el mismo precio que pagó por mí. Es el mismo precio que pagó por todos los perdidos, los que están hundidos en droga, los que están hundidos en alcohol, los que están en homosexualismo, los que están en prostitución, los que están en corrupción. Es el mismo precio. No pagó un precio por mí y otro inferior por la prostituta, por el homosexual, por el drogadicto. Es el mismo precio. El mismo precio y el mismo amor que Dios siente por ti y por mí es el mismo que siente por los que están allá afuera, sin Dios y sin esperanza. Y anhelando que entren, porque su voluntad, su mayor anhelo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A Dios no le sorprende ni le escandalizan tus pecados ni los míos. Él lo único que quiere es un corazón contrito y humillado, y Él no lo despreciará. Ahora dice que si estás delante del altar y allí te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, es el momento de dejar la ofrenda allí y ve a reconciliarte con tu hermano, y luego vienes a mí y me dices qué es lo que quieres. ¿Sabes? Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. Dios no toma la ofrenda hasta que no te reconcilie, y no lo hace por amor a ti, para que no venga una orden de multiplicación y salte el asesino que saltó en Caín. Reconcíliate con tu enemigo de inmediato antes que sea demasiado tarde, antes que te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. Leíamos en Mateo 18 que el que no quiere reconciliarse lo entregan a las cámaras de tortura. Sí. Y vemos gente padeciendo de tantas cosas. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cuándo tendrás misericordia de esa persona? Pero si está entregado a las cámaras de tortura y aún así no se da cuenta, entonces va a ir a un lugar superior donde los verdugos le van a hacer pagar hasta el último cuadrante. ¿Cómo se comporta un homicida? Bueno, ¿cómo entendemos que una persona ya es un homicida aunque no haya asesinado físicamente a nadie? Bueno, el homicida comienza con envidiar el lugar del otro. Así se inició Satanás, envidiando el lugar de otro. Ahora, me llamaba la atención en Juan 8 que Cristo le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y su deseo queréis cumplir, porque él ha sido homicida desde el principio. Yo le dije, ya va, Señor, un momentico. ¿Cómo es que Satanás fue homicida desde el principio? Porque no podía matar a nadie, no existía nadie. Solo existía él, los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines y Jehová, la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que él era homicida desde el principio? ¿Sabe?
el anhelar el lugar de Dios, le trajo a Satanás el acariciar la idea de poder asesinar al Dios omnipotente que tenemos como Padre y al que servimos. Y este sujeto, con razón, la palabra de Dios dice que él corrompió su sabiduría y se convirtió en un estúpido al querer aniquilar a Dios. Pero mire cómo él actuó. Contaminó a todos los que oyeron sus quejas. Él comenzó a quejarse que por qué tenían que ir cuando Dios los llamara, que por qué tenían que servirle de manera irreversible, y comenzó a conquistar el oído de los ángeles. Pero cada ángel que prestó su oído a esta propuesta pasó de ángel a demonio. Y así es la persona que está amargada. Comienza a contaminar el oído de los que prestan sus oídos para oír las quejas del homicida que se está gestando. Mire lo que dice Cristo en Marcos 4:24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá lo que oís. Así que cuando la persona comienza a escuchar lo mal que le cae a ese fulano, el hermano, lo que él considera que no hace bien, lo ridículo que se ve, lo inútil que es, comienza a contaminar el oído del oyente. Hermano, no preste su oído para el basurero del que tiene un corazón homicida. Cristo dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. La gente critica a otro y luego él es pasado por ese proceso para ver cómo actúa en ese proceso, para ver cómo él se mueve en ese proceso. Y si lo supera o no, mire, mejor dejemos que la gente, oremos por ellos para que superen su proceso y punto, y no seamos parte de ese entrenamiento. Comienza a sembrar cizaña en el corazón de los oyentes y luego que ya los ve corrompidos, se deleita imaginándose y disfrutando cuántas personas aborrecen la misma persona que él aborrece. Satanás se deleitaba imaginándose ver la caída de Dios, matar a Dios, destruirlo, destronarlo, desterrarlo. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque Cristo dice que él era homicida desde el principio. ¿A quién iba a matar? Al Creador. Él quería destruirlo. Ahora, ¿cómo se forma un homicida? Bueno, un homicida es el que hace que una vida se pierda. Así que una persona que no imparte en otro, que no es una persona que levanta al caído, una persona que tiene distanciamiento afectivo, que es carente de empatía, que es manipulación, que usa de manipulación en lo que informa acerca de otro, que es opositor y desprecia a los soldados que militan en el ejército de Dios, es un asesino en potencia. Mientras que el que está ligado al corazón de Jesucristo y conoce la voluntad de nuestro Salvador, no ataca al perdido y mucho menos al hermano en la fe. Mire, cierro con esto. La palabra de Dios dice que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y estando en esa posición, Jesucristo dice, uno de vosotros me va a entregar. Bueno, todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Quién será? ¿Seré yo, Señor? Y Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. Y Juan le pregunta, le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús le dice, el que yo diere el pan mojado, ese es. Y moja el pan y se lo da a Judas.
Y yo me pregunto, ¿por qué Juan no le dijo, mira, Pedro es Judas? ¿Escuchaste? Al que él le dio el pan mojado. ¿Por qué él no reveló el pecado de Judas? ¿Sabe por qué no lo reveló? Recordemos que Pedro fue el que le dijo al centurión que fue a arrestar a Cristo, buenas tardes, señor centurión, ¿me permite hacerle una cirugía en su oreja? Dice que cuando fueron a apresar a Cristo, él sacó la espada y le tiró. Y porque era pescador y no era diestro con la espada, lo que le cortó fue la oreja. Si no le hubiese cortado la cabeza. Y Cristo, en lugar de empatar una oreja, hubiese tenido que empatar una cabeza. Él no reveló el pecado de Judas porque estaba en el corazón, apoyado en el pecho del lado del corazón de Jesús. Y oía los latidos del amor de Jesús, triste por la traición de Judas. No lo divulgó. ¿Y por qué Cristo no lo divulgó? Porque hay que dejarle la puerta abierta a los Judas por si quieren regresar. Cuando Cristo ya va a ser entregado, él dice, bueno, aquí se acerca el que me entrega y le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? No se le llama amigo a un traidor. ¿Por qué le dijo amigo, a qué vienes? Porque era el último llamado del amor por si él quería arrepentirse, tuviera la oportunidad de regresar. Ahora, ¿qué tal si Jesús desnuda a Judas y Juan y todo el mundo sabe que es un traidor? Si no lo hubiesen asesinado, por vergüenza él no hubiese regresado. Hay que dejarle la puerta abierta a los traidores, por si quieren regresar, que no seamos el estorbo para su salvación. La palabra de Dios es clara. Cristo dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí permanece no ande en tinieblas. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y yo me pregunto si el Salvador del mundo no juzga al que oye y no obedece, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para juzgar a una persona que está oyendo y no está atendiendo? Vamos a ser de los que ayudan a los soldados caídos, a los que guían, a los que están por el camino perdido, y no nos convirtamos en un demonio que presta su oído para acariciar la inmundicia que hay en un asesino que anhela la caída de un hermano. Vamos a hacer una oración. Amén. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar delante de ti como corresponde, siendo instrumento de tu gracia y de tu amor para levantar a los caídos y no para destruir a los que van cayendo en la batalla contra el enemigo. En el nombre poderoso de Jesús renunciamos a ser portavoces de malas nuevas y renunciamos a una condición de aborrecer a nuestros hermanos, porque tu palabra dice que el que aborrece a su hermano es homicida y no hay vida eterna permanente en él. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.